Amén. Gloria al Señor. Pues estamos aquí con el hermano Fernando, ¿verdad? Le doy gracias a Cristo por la vida del hermano Fernando. Estaba enfermo el varón aquí hace unas 3 semanas, pero el Señor lo ha ido restaurando poco por poco y creemos de que el Señor hará la obra en su vida, ¿verdad? Estamos aquí en la oficina, en mi oficina de la iglesia Visión Celestial, aquí en Kansas City, en los Estados Unidos, y espero de que este video sea de bendición para su vida. Vamos a tratar de grabar unos 30 minutos y vamos a hablar sobre avivamiento, sobre esta palabra que por veces irresponsablemente comentan y se usan ciertos hermanos en Facebook, en pláticas comunes, en la iglesia y especialmente en el mundo pentecostal. Sí, amén. amén. Y es una palabra, a toda la audiencia, a todos los que nos estén mirando, los saludamos de parte del Señor Jesucristo, que la gracia de Dios lo guarde. Vamos a tratar de compartir este tema del avivamiento, ¿verdad? Que nos concierne a todos los que estamos interesados en las almas, hermano. Amén. Amén. Yes, de que las almas sean alcanzadas por el Espíritu de Dios. Amén. Que es algo que avivamiento es cuando una alma viene a ser, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Quitada, cuando el Señor viene a redimir y le da vida. Amén. Avivamiento, le da vida por medio del Espíritu Santo Dios a las personas. Y esta es una palabra de avivamiento que está muy relacionada en el lenguaje cristiano. Amén. Sí. ¿Ok? Pero no todos entienden el concepto de avivamiento. ¿Qué es avivamiento, Mario? Hermano pastor, ¿qué es avivamiento? Porque muchos dicen, estamos en avivamiento. ¿Qué es avivamiento? Creo yo que la definición correcta la dio el teólogo del primer avivamiento que en la narrativa evangélica nos dice que avivamiento es una salida del pueblo de Dios del letargo espiritual donde está. Ajá. ¿Ok? Y es una infusión de vida del Espíritu Santo en un montón de personas pecadoras siendo traídas a través del Espíritu de Dios a los pies de Jesucristo para que el Padre los declare justos delante de Dios. Es decir, es una salida del letargo espiritual de la iglesia y lo necesitamos, hermano Fernando. Amén. ¿Okay? Necesitamos y la conversión de pecadores viniendo a los pies de Cristo. Conversión genuina. Conversión que el Espíritu Santo produce. Juan 1 del 11 al 13. Amén. Inclusive en la historia de la iglesia, querida audiencia, no nos dejan sin testimonio los hermanos, los predicadores. Venimos hablando desde antes de la Reforma, precursores, antes de Lutero, muchos hermanos después, muchos han sido quemados, esto y lo otro, que han dado testimonio, que han sido avivados por el Espíritu de Dios. Muchos que han venido a estas tierras, las colonias americanas, Wycliffe, por ejemplo. Wycliffe es un avivamiento. Él vino a predicar la palabra de Dios, hermano. Sí. Vino a predicar las colonias americanas. Jonathan Edwards, uno de mis héroes favoritos en la fe, con respecto a que fue un predicador que Dios utilizó para avivar en New England, aquí en Estados Unidos. Nueva Inglaterra. Ajá, Nueva Inglaterra. Amén. Cuando el pueblo, la colonia era como de 2 millones de habitantes, si no me equivoco. De 4 millones. De 4 millones, 2 millones se convirtieron. Sí. Estamos hablando de un solo predicador que convirtió la mitad de la colonia, ¿ok? Y he leído algunos avivamientos sobre esta doctora, hermano, que se llama... sobre la tesis doctoral del sobre la tesis doctoral. Exactamente. De una tesis doctoral sí, sobre avivamientos. Sí, donde se ha donde los teólogos observan básicamente los efectos que produce un avivamiento, hermano. Amén. ¿Ok? La cual principalmente es la confesión de pecados. Sí. Yo he mirado en este libro y otros, ¿ok? Como con respecto al diario de Jonathan Edwards, lo que Jonathan Edwards miraba en la congregación, después de muchas predicaciones que él predicó en la iglesia y en la colonia, y el efecto que producía la palabra de Dios en los hermanos, ¿ok? Un efecto de contrición, un efecto de humillación delante de Dios, un efecto de que el ser humano manifiesta por medio de su, digamos que el Espíritu de Dios se manifiesta en el ser humano
por medio del arrepentimiento, la confesión de pecados, hermano. Esto es una de las señales principales de avivamiento. Uno de los rasgos. Uno de los rasgos, por decir una palabra más delicada, porque mucha gente malinterpreta estas cosas, ¿verdad? Creen que, ¿verdad? Mucha gente tradicionalmente les he enseñado que hablar en lengua es una señal, de que una persona es regenerada, de avivamiento. Eso es como pentecostal. Yo creo en lenguas. Hay controversia. Todos han visto el video, muchas personas han visto el video, pero eso no es avivamiento en verdad. Creemos que hay una falsa definición de la palabra avivamiento y por eso es que se crean las controversias. Aquí mismo en Kansas, mucho tiempo atrás se dijo que había avivamiento, hermano Fernando. Y nada que ver. Y nada que ver porque la gente sigue sus propios caminos. Y muchos siguen en el mundo. Y estos fueron participantes supuestamente del avivamiento. Y en la esquina hemos visto la reacción cuando hemos salido a predicar el evangelio. Amén. Hemos sido, gracias ahí está la bocina. Hemos sido honrados, ahí está la bocina. Hemos sido honrados por el mundo, con insultos, con malas palabras, por el amor a Cristo, por amor a las almas de la comunidad de Kansas. Queremos ver lo que le precede a un avivamiento. En todos los avivamientos siempre ha precedido algo. Nadie puede venir aquí y decir ¡avivamiento! ¡Ya! Porque hoy tenemos hasta amenes entrenados y dicen que es avivamiento en la iglesia de Colombia, el centro de avivamiento mundial. Queremos leer esto. Amén. Lea, hermano. Dice Joel capítulo 2, verso 12. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él. Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, honrad, santificar la reunión, en otras palabras. Juntad a los ancianos, fíjense los líderes aquí. El gran compromiso que está sobre nosotros, hermano Fernando. Amén. Juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Hay algo más importante que toda intimidad sexual, dice el profeta. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová. Hay que ser honestos, que por veces pasan meses y no lloramos por la sangre, y no lloramos por la iglesia, por la condición que está la iglesia cristiana. O no velamos. Y no velamos. Perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues a la propia tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ellas, porque han de decir entre los pueblos dónde está su Dios. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en aprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid harán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y haré descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Amén. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Quién lo envió? Jehová lo envió. Dios lo envió. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Ponga atención, porque este es el texto que por veces nos gusta citar, hermano Fernando. Amén. Pero no sabemos lo que tiene que preceder a esto. Y fue lo que precedió en el aposento alto. Y en todo avivamiento la historia es clara. Y después de esto dice, pero hoy queremos ver lo que precede antes de un avivamiento. Y después de esto, este texto es famoso, usted lo conoce. Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pero después de esto. O sea, primero busquemos en arrepentimiento. Sí, y nos tenemos que arrepentir, porque caemos en letargos por veces. Amén. Es literalmente lo que está diciendo el Señor. Son promesas
muchas promesas las que hay ahí, pero primero, como que Dios nos está diciendo, primero humíllate, porque yo soy creador, tú eres criatura. Yes. Primero arrepentidos y convertidos, como dice San Pedro. Ujú. Y vendrán tiempos dice, de refrigerio de parte de Jehová. Amén. Esto es algo, una realidad que necesitamos, ¿verdad? Ser conscientes Sí. de que un avivamiento, porque el tema aquí es el avivamiento, ¿ok? Y es lo que queremos, lo que deseamos. Es Y lo lo que que deseamos. necesita un avivamiento genuino. Un avivamiento Genuino. genuino es cuando, y está diciendo aquí básicamente el profeta Joel por medio del Señor, un avivamiento aviva a las personas desde el principio Yes. hasta el fin, hermano. Yes, yes. El verdadero avivamiento, Yes. aquel que circuncida los oídos, el corazón, Amén. hermano. Amén. Estamos hablando de que el verdadero avivamiento que es influenciado, que es producido por el mismo Dios, Usando medios como la asamblea, ayuno, oración. Así como Edwards, así sí. como en los tiempos de los ingleses, de Richard Baxter en Kitty Master, Inglaterra. Así como en los tiempos de Azusa Street, que el énfasis era el amor y todas las razas vinieron juntas. Así como Hoover en Chile, donde tú leíste el libro de la tesis doctoral de la hermana. Así el como avivamiento en Chile, la así iglesia como, pentecostal de Chile. amén. Y también leí otros avivamientos de hombres que se fueron a la India, doctores en medicina, Yes. que usaron este medio para ser introducidos como misioneros, como doctores, y aprovechando la ocasión predicaron el evangelio y Dios produjo avivamiento, hermano. Yes. Usando estos dos doctores, no recuerdo el nombre de estos dos ahora, pero está en la tesis de teología del doctorado de avivamiento que he leído. Entonces, podemos ver que Dios usa instrumentos. Básicamente, cuando nosotros buscamos de Jehová, Amén. buscamos de Dios, por medio de Cristo, no es por medio de que yo me voy a arrodillar, le voy a pedir a Dios y Dios va a convertir el pueblo. No, es por medio de Cristo. Amén. Es por medio de su omnipotencia. Es por medio de su voluntad. Necesitamos un avivamiento. Sí, porque una persona puede tratar de producir los avivamientos. Hay mucha imitación y usted lo sabe muy bien hoy. Sí, Hay sí, mucha sí. imitación. Yo creo que vivimos el tiempo de la superficialidad espiritual. Sí. Muchos líderes se vuelven profesionales del púlpito. Por favor, no nos volvamos profesionales también de los bancos. En los tiempos de la era de la Reforma, allá por los años 1580, 1600, muchos querían volverse a través de la iglesia anglicana sacramentalista, querían volver al método romano. Y allí donde salieron los avivadores de los puritanos ingleses. Esos fueron los que conmovieron y trataron de ir más allá de la Reforma, tratando de establecer de que la experiencia tenía que ser un producto de la verdadera doctrina, porque por veces, hermano Fernando, podemos ser calvinistas, ser ortodoxos pero muertos. Mira, hermano, yo le voy a decir una cosa. Yo como pentecostal, a mí me gusta porque el pentecostalismo lo empuja a uno a buscar al Señor personalmente. Tal vez algo muy individualista, pero es una relación personal con Dios. Pero en la teología hemos sido algo deficientes. Hay que, yo por lo menos lo acepto, ¿ok? Pero necesitamos la experiencia. Si nuestra doctrina, decimos estamos correctos, somos calvinistas, somos reformados o somos arminianos, entonces, ¿qué efecto está teniendo en nuestras vidas la verdadera doctrina? ¿O qué efecto está teniendo en nuestras congregaciones si somos pastores? ¿Ve la congregación que nuestro pastor tiene comunión con Dios? ¿Que siente lo que predica? ¿Que el hombre está saturado de la escritura o saturado de supersticiones o saturado de frases? O que está siendo influenciado por la palabra de Dios. O por filosofías. O por huecas sutilezas, como dice la palabra del Señor, hermano. Amén. Fíjese bien como en Hechos 2, el movimiento pentecostalista hace énfasis en las lenguas, esto y lo otro. Amén. Yo creo que una persona puede hablar en lenguas. Esto, dice Jonathan Edwards, esto no quiere decir que sea salvo o no. Yo conozco mucha gente que habla lenguas y no están en la iglesia. Lamentablemente están pecando deliberadamente, dice Hebreos 10:25. Entonces, como aquí en Hechos 2, San Pedro dice el primer discurso de Pedro.
dice acá la Biblia esta, la que usamos toda, la que según los pentecostales, ¿verdad? Pensamos que es la mejor de todas y es una de las mejores interpretaciones, pero tiene algunas deficiencias, ¿verdad? Que es la Reina Valera. Pero vemos aquí en uno de los últimos versículos cómo San Pedro, ¿verdad? Es enfático y usted puede leer esta porción del versículo 14 al 42, cómo San Pedro cita la Escritura. Yes. La predicación que produjo avivamiento. Compungidos de corazón. Hermano, lea esto, lea estos versículos. Bendito usted se va a dar cuenta que San Pedro les está predicando el Evangelio. Cita los salmos, los profetas. Está predicando la palabra de Dios, hermano. No está predicando metodología humana, hermano. No. Y acá dice que muchos de los que creyeron, déjame encontrar el versículo, amén. Y muchas de las palabras testificaba y exhortaba diciendo, sea salvo de esta perversa generación, dice. Así que los que recibieron su palabra, esto que predicó San Pedro, hermano. Sí. Los que recibieron, dice, su palabra, fueron bautizados. ¿Ok? Ese debe ser la palabra enfática en un avivamiento, que sean bautizados por el Espíritu de Dios, hermano. Gloria a Dios. ¿Me entiende? Amén. Luego dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagínense, hermano. En el primer testimonio que San Pedro da de lo que hizo Dios, de la obra de Dios en Cristo, hermano. Amén. Este avivamiento. No solamente ser enfático en que las lenguas, esto y lo otro. Que es O bonito, en lo que miraron los que no creían. Sino que luego de que San Pedro predicó la palabra de Dios, se produjo el avivamiento, como había profetizado Joel, hermano. Es un acto soberano de Dios, un avivamiento. Amén. Al mismo tiempo, Dios no hace nada, decía Wesley, sin la oración. Amén. Y eso es verdad, porque cuando Dios quiere cumplir algo, Él pone la oración en los santos oran y se produce. En el avivamiento en Argentina en los 70 se hizo así. Sí, en los amén. avivamientos, en el avivamiento de Azusa, cuando Dios quiere hacer algo, Willie Spratt dice esto en Lectures on Revival, ¿ok? El Espíritu empieza a activar a los santos. Es un acto de Dios, Amén. hermano. Mira, hermano, el hombre puede producir muchas cosas, pero no un avivamiento. En el siglo... En los tiempos de Finney, Amén. después se hicieron muchos estudios, después de la metodología de Finney. Finney era fuerte en muchas áreas, pero en su emocionalismo y en su metodología, un pragmatismo que básicamente usó para mover, porque él dice en su libro, Lecciones sobre avivamiento, él dice que básicamente un avivamiento es un medio filosófico que se usa, es un método filosófico que se puede usar para traer las almas a Cristo. No es un método filosófico, un avivamiento. Un avivamiento es un producto de Dios, como en los tiempos de Josías, que se descubrió la ley. Amén. Y el sacerdote se contentó y regresaron a la ley, celebraron la Pascua, esto y lo otro. O sea, un avivamiento es como en los tiempos de Egua. Egua se empezó a orar, un intento humilde para promover el avivamiento universalmente. La carta se manda a Escocia, se lee allá y todo el mundo empieza a orar. En los Amén. 1730, Sí. hermano Fernando. Amén. Después viene Whitfield, predica en el púlpito Northampton de Jonathan Edwards y se produce un avivamiento. Después, como que se fue el Espíritu Santo por 2 años, pero el hombre, siendo un filósofo, siendo un teólogo, siempre tenía ese urge, ese deseo por avivamiento, hermano. Buscaba. Y empezó a orar otra vez, a promover avivamiento, a predicar de avivamiento, a predicar a Cristo y a este crucificado, a predicar las doctrinas reformadas. Entonces, allí es donde se produjo un avivamiento después, como por un periodo de años, 6 meses o 2 años. Entonces, mire, hermano, yo le digo una cosa, yo deseo avivamiento, yo he orado, yo he ayunado, especialmente antes que estaba en el ministerio completo. Yo he ayunado por esto. A mí me concierne. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que Dios lo puede hacer una vez más. Amén. Dios es puede misericordioso. manifestarse una vez Dios se más. puede manifestar todas las veces que Él quiera. Amén. Vemos que antes de que Pedro diera este discurso, los hermanos estaban humillados. Humillado. Hermano. Ahí estaban. Sí. Humillados. Eso es lo que orando. cita. Joel 2 cita, Pedro. Sí, estaban buscando de Cristo. Estaban en obediencia al Señor. Yes. El Señor les había dicho literalmente, no se vayan de Jerusalén. Yes. Aquí, espérenme aquí. Amén. Usted lo tiene que esperar al Señor.
en humillación, en arrepentimiento, hermano, para que Dios nos avive. Todo empieza por un avivamiento personal. Sí. O sea, yo lo miro a usted y yo me contagio. Alabado sea Dios. Amén. Usted me mira a mí y también lo contagio. Amén. O sea, el avivamiento, a Gypsy Smith le dijo un hombre, Gypsy Smith, tú eres muy usado aquí en Inglaterra. O sea, ¿cómo le puedo hacer yo para producir un avivamiento? Le dijo. Le dijo Gypsy Smith, con algo sarcástico, le dijo, vete a tu casa, Amén. haz un círculo y arrodíllate. empieza a orar. Y empieza a pedir fuego del cielo. Y no salgas de ahí hasta que Dios lo haga, le digo. Es que el avivamiento empieza por usted y yo. Amén. El avivamiento, especialmente los jóvenes que tienen tiempo, hermano Fernando. Hoy pasan en la carne, hoy pasan en otros en conciertos, hermano. Tienen la religión por una tradición, por un acto que han recibido, por una actividad que han recibido de parte de los padres. Es una religiosidad superficial. Catolicismo romano de que tú naces en mi casa y ya eres cristiano y se acabó. Yo Sí, conozco hermano. muchos jóvenes que han salido de la iglesia y en el mundo. Y mucha gente, hermano, No son cristianos, nunca nacieron de nuevo. mucha gente se gloria y dicen, yo he nacido en la cuna del evangelio. Eso no tiene nada que ver, por favor, hermano. Por favor, ¿de qué nos gloriamos, hermano? Mi papá era evangélico, ¿y eso qué tiene que ver? Tú tienes que tener una relación con el Señor. Esto no es si tu padre o tu madre. Sí, esto no tiene que ver si tus padres han ido, ¿verdad? Y a la iglesia toda la vida, lo que sea. El hermano pastor siempre dice, yo era niño y miraba a mi madre antes de dormir orando. Y estas cosas quedan en el corazón de una persona. Pero hoy las familias están, hermano, en una decadencia. Los jóvenes, el problema es esto, hermano, de lo que venimos hablando en la radio. El problema es que se ha desplazado la predicación del evangelio por conciertos, talleres, congresos juveniles. Métodos, y los jóvenes programas. no cambian. Y los jóvenes no. Es que cuando la palabra se predica, el temor de alguien Dios. se cae de la ventana como el jovencito en Hechos 22. Amén. Y Dios da vida. Sí, hermano. Como Éutico, ¿ok? La palabra es la que da vida espiritual. Los jóvenes tienen tiempo. Si tú eres cristiano y tú andas prendido y tú andas buscando del Señor, contagia a los demás. Diles, hagamos vigilias, hagamos ayunos. Tenemos tiempo porque cuando nos casemos no vamos a tener tiempo. Nosotros podemos ser usados aquí en el siglo XXI. Necesitamos restaurar la doctrina reformada, restaurar la doctrina de Wesley, de la santidad, de lo que no se habla en el día de hoy. Bien, tan grande fue el avivamiento en Inglaterra de Wesley, que se habla de la Inglaterra antes de Wesley y después de Wesley. Gran efecto, hermano. Social, religioso, y ahora, moral. Y ahora en los tiempos contemporáneos, ¿qué pasa con este país? No. Inclusive con este país, la cuna del protestantismo que es Norteamérica, hermano. ¿En qué situación está la iglesia? ¿Cómo la ve usted, hermano? La situación que por los líderes. Yo hablaba anoche, hermano. La responsabilidad, hermano. La responsabilidad está sobre los líderes, sobre los pastores. Dios llama aquí a los hombres a que lloren en Joel. Sí. Dios llama, los responsables de que los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia fueron los profetas, que profetizaban paz cuando no había paz. Jeremías 6:14. El problema somos nosotros los líderes. Sí. Andamos, como me decía usted, hermano, andan vagando en 3 semanas, después andan buscando rápidamente dónde predicar. Hablan pura filosofía, puras ideas humanas, la ley de la atracción, todo estos conceptos de que pienses y hágase rico de Napoleon Hill, de toda esta filosofía de que te pongo la mano y ya sentiste el espíritu, y sigue la gente lo mismo. La gente continuamente dice, me tocó Dios. Me tocó el espíritu, sentí algo bonito. Jonathan Edwards era específico. Hay un libro de Jonathan Edwards que me encanta, se llama Afectos Religiosos. Faro de Gracia lo publica. Busca. Exactamente. Farodegracia.com. Este libro es enfático. Este hermano experimentó un avivamiento que nosotros no conocemos. Amén. Este hombre vio cómo la gente clamaba a Dios con temor y temblor, hermano. Entraban en un estado psicológico la gente, sí, en la que verdaderamente sí. Dios, la manifestación de Dios era tan fuerte que la gente entraba en pánico, lloraba, desesperada.
Muchos acudían a él como predicador. Decían, ¿qué hago, hermano? ¿Qué hago? Y literalmente como Pedro. Como Pedro. Literalmente. Literalmente. Entonces, Allí Ávila le ha pasado eso. amén. Allí Ávila. A mí me dijo un hermano Fernando una vez, hermano, pastor, creo que no he sido regenerado. Fíjese, Y hermano. tenía como 10 años en el evangelio. Y muchos son ministros y no han sido regenerados. Es triste y lamentable. Nicodemo era maestro en Israel y no sabía esto. Rabino. De que no hay que sanar. Sí, era rabino. Pablo. Rabino quiere decir maestro. Pablo. Christian Stendhal dijo, el profesor de ellos dijo, Pablo no tuvo una conversión, simplemente fue un llamado profético. De ahí viene la nueva perspectiva de Pablo, pero no nos vamos a meter ahí. No, ahora Pablo tuvo una conversión. Pablo sí. impactó el evangelio de la fe. Sí, inclusive a los Gálatas les dice, yo les vuelvo y no me molesta volverle a escribir Pablo, las mismas cosas. Mi alma te alaba, Dios. De cómo Dios se manifestó a la vida de él. Cómo el Señor se manifestó a la vida de San Pablo, siendo el más, como él mismo dice, siendo un abortivo, el menor de todos. A Pablo lo apasionaba el mensaje del evangelio. A Qué Pablo bonito, lo apasionaba el amor a las tenía almas, fuego, fervorosos en espíritu, dice una vez. Te pido, Timoteo, que avives el fuego del don de Dios. Amén. Que te fue dado por la imposición de la mano del presbiterio, esto y lo otro. Te pido, o sea, hermanos, por favor, mire, yo le digo una cosa. Usted y yo necesitamos avivamiento. Tenemos que desear avivamiento. Y si no deseamos avivamiento, es porque nuestros afectos, como dice Ewas, están en otro lado. Amén. Estamos hablando de este libro. No nos importa el estado de la iglesia. Exacto. Por favor, no nos cubramos con otra cobija que no sea el espíritu, como dice Isaías, ¿ok? No descendamos a Egipto. No digamos la iglesia está bien. No digamos la iglesia un montón de gente. Mire, hermanos, en la iglesia puede haber mucha gente, pero necesitamos regenerados, que estén en Cristo y que tengan pasión por el mensaje de la cruz, que estén dispuestos como en el Azusa Street Revival a salir. Acabo de ver un video de Richard Platt. 30 jóvenes van para el Asia a predicar el evangelio a través de los hechos y también a través, ¿verdad?, de palabras, haciendo obra social, médicos, enseñando, alfabetizando y todo a la gente. esto, oiga bien, y todo esto con la ayuda voluntaria del pueblo del Señor con la iglesia, para que la iglesia pueda cumplir este ministerio misionero. Nuestra iglesia, hermano, ¿cuántos miembros somos aquí? Como 25 somos como miembros 25 por ahora. Y estamos en la segunda iglesia plantándola. Y no es vanagloria, sino que es la gracia de Dios. La gracia de Dios en nosotros. Sí, tenemos al hermano en Argentina, el hermano Jorge Morales. A veces le ayudamos. Le ayudamos. El hermano René en Honduras. Otro hermano, el hermano que conoce el hermano Wilmer. El hermano Oscar creo que es. Otro hermano en México, que el hermano Marcos de aquí de la congregación lo contacta. Tratamos de cumplir con este ministerio que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, gran comisión de predicar el evangelio, ayudar a aquellos que necesitan el soporte de la iglesia. No queremos dinero para hacer una mega church como hacen ahora. Eso no quiere decir que el Espíritu de Dios esté ahí. Queremos avanzar, queremos tener influencia, pero a través del evangelio bíblico. Amén. A mí me impactan los testimonios del pastor Morales, pastor René, o Denis, que le vamos a ayudar el 28. Amén. Porque para el día del Pentecostés vamos a recoger una ofrenda especial voluntaria de los hermanos. Yo lo he conocido personalmente. Yo le digo una cosa, a mí me impacta, hermano, y me contenta porque yo oro por esto. Pero a mí me gustaría que aquí aconteciera. También. Hermano, hace 8 meses, pastor, levantamos una iglesia en un templo, en una aldea, en una casa, en una aldea, con 5 personas, y ahora son 70. ¿Quién dijo esto? Denis. Hermano Denis. Gloria a Dios. De Cotepeque, Honduras. O sea, impactante. Y aquí se predica en la calle, hemos repartido tratados, y la gente trae el dinero, y la gente trae filosofías en meros púlpitos, y la gente trae las iglesias, porque las iglesias por veces se les prometen bendiciones. Necesitamos predicar la ley como lo hacía G. Ávila, como Edward Whitfield Wesley lo hacía, crucificando el pecado y después insertándoles la justicia perfecta de Jesucristo. Para que corran a Cristo. Para que corran a Cristo. Eso es. Sí, entonces lo que quería decir básicamente de este libro de Jonathan Edwards, Afectos Religiosos, es como este hombre, por medio de su experiencia íntima con Dios,
por medio del avivamiento, su experiencia que él vio como testigo ocular, así como los evangelios sinópticos, Amén. como todos los hermanos que han escrito por medio de todo el evangelio, han sido testigos oculares de lo que ha pasado. San Lucas escribe Hechos, el evangelio de Lucas, y vemos que él ha sido un testigo ocular. Él anduvo, él fue un militante con San Pablo, ¿verdad? Predicando el evangelio. Este fue un escritor. Así también Jonathan Edwards, este hombre, un héroe, un hombre que en el movimiento metodista, ¿verdad? Influenció mucho. Yo creo que este no es... Calvinista. Amén, amén. Este hombre hace énfasis en cómo la gente reaccionó al avivamiento. Cómo este hombre hace énfasis entre una persona verdaderamente regenerada por el Espíritu de Dios, sí, que ha participado del Espíritu Santo de Dios, como dice el escritor de los Hebreos. ¿Okay? Aquel que ha probado las buenas palabras de Dios, hermano. Sí. ¿Okay? Esto es importante, que usted se informe en estos aspectos, qué es lo que una persona o cómo influencia el Espíritu de Dios a una persona, no solamente porque hable lenguas, hermano. No. Esto es de principio a fin. Dios llama a una persona, ¿ok? Y hasta el día que se muera, esta persona va a dar testimonio por medio del Espíritu Santo, hermano. Es fuera de mí, nada podéis hacer. Esto es y simple. Si estamos en Cristo, vamos a ser apodados, se dice, sí, para producir más fruto en Cristo. Amén. Estamos en la vida. Necesitamos avivamiento. Avivamiento traerá una visión más grande de la santidad de Dios en los creyentes. Y esto increíble que en plena asamblea por veces está profanando el nombre del Señor. No hay atención. Cuando en los avivamientos está así la gente. Sí. Dice la Biblia que en el libro de Esdras, Nehemías capítulo 8, estuvo la gente como por 5 o 6 horas, estilo puritano. Los puritanos en iglesia hacían eso. Ajá. Y la gente estaba así. Sí, Edwards narra, avivamiento es cuando la gente está lista para oír las palabras del ministro. Amén. Y las quiere beber como el agua sale de la fuente eterna. Hermano, mire, eso como es, cuando Esdras leyó la ley, sí, y el pueblo lloró. Sí. El capítulo 7, sí, creo que es. Nehemías 8. Nehemías 8, perdón. Inclusive Jeremías dice, Señor, invocan tu nombre y profanan tu santo templo. En otro, ya. En otra parte de la escritura. Pero cuando la ley fue restaurada, exacto, se produjo eso. Pero ¿qué es lo que voy yo? Voy yo a que mucha gente está en el templo, pero no ha sido participante del Espíritu de Dios. Podemos decir que no se ha predicado. Podemos decir que somos cristianos todos, pero si no se predica esto, como San Pedro hizo acá, el ejemplo más grande que tiene el movimiento pentecostal. No hay ningún pentecostal que no conozca el capítulo de Hechos, sí, por causa de las lenguas, hermano. Pero seamos enfáticos en la escritura, en la predicación, para que esto se convirtiera. Sí. La palabra de Dios, y como pentecostales reformados, creemos en las lenguas, creemos en la manifestación externa y lo hemos experimentado en privado con el hermano Fernando y especialmente en aquel sermón de Muéstrame tu gloria. ¿Te recuerdas? Amén. Muéstrame tu gloria sobre Éxodo 33. Gloria necesitamos, hermano, mi objetivo, conversión de almas. Juan 3:3. Porque usted y yo amamos las almas. Usted y yo amamos las almas. Necesitamos. Eso es lo que nos empuja. Necesitamos que el pueblo nazca de nuevo. Y es por medio de esto. Un evangelio que nos ha transformado a nosotros. La gente del mundo necesita este evangelio. Necesitamos enseñar a nuestras iglesias de que el Espíritu Santo es el que hace la obra de la salvación por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá, y después meterlos al horno de fuego. Spurgeon, ¿en qué consiste tu éxito? Le preguntaron a Spurgeon una vez. Carlos Spurgeon dijo, te mostraré el horno de fuego. Allá tenía un montón de gente orando mientras él predicaba. Gloria a Dios. Okay. Esto es algo maravilloso. Necesitamos de Dios. Usted y yo sabemos que por veces perdemos el tiempo y de sobre estas cosas necesitamos arrepentir y tomar en serio. Perdemos más tiempo en Twitter, Facebook, Internet, charlando vanidades. Mirando televisión. A mí me ha pasado muchas veces. A mí me ha pasado, hermano Fernando, sí. Yo lo acepto. Lo tenemos que reconocer. Yo lo acepto. Lo tenemos que reconocer. No tenemos tiempo para leer la Biblia, orar.
Nuestra vida de oración, le apuesto que la mayoría de nosotros está por los suelos. Yo después de este problema de salud que he tenido, en 2 semanas, he leído 15 libros del Evangelio. Hermano. Necesitamos, gloria al Señor. Necesitamos buscar al Señor. Yo Sí, le aconsejo algo, levántese en las mañanas y practique lo que G. Ávila Wesley se levantaba a las 4 de la mañana, ya para las 8 yo llevo más trabajo que el cristiano común, decía. Sí, o sea, hermano, necesitamos el compromiso. Yo sé que el compromiso, trabajamos esto y lo otro, pero muchos de nosotros tenemos la oportunidad, estamos jóvenes. Yo tengo 34 años, usted tal vez tiene 18, 20. Necesitamos, usted puede ser el próximo avivador, el próximo hombre que predique el evangelio y opaque a aquellos que andan promoviendo un falso avivamiento. Avivamiento no es bulla. Avivamiento no es milagros, y lo digo así. Avivamiento no es saltar, gritar, hablar lengua. Avivamiento no es hablar con una voz imponente, con una voz de manipulación. El salterío y el griterío no es avivamiento. Avivamiento es nada que ver, hermano. Este libro un que producto hablamos, sí, de Dios, convirtiendo las almas y alistando al ejército de Dios para evangelizar el mundo y hacer una evangelización masiva. Entonces hay un método para convertir un alma. ¿Será que yo puedo tomar del Espíritu Santo de Dios por mi propio libre albedrío según la tradición de muchos creyentes, hermano? Esto no es así. Es Dios el que produce los avivamientos. La fe es un don de Dios. ¿Ok? Lamentablemente no somos conscientes de lo que dice la Escritura. 24, 4 y 5 de Mateo dice: mira que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre. Y dice: Cristos ungidos, falsos profetas. Por favor, Mesías, tengamos cuidado. Aquí nadie es súper ungido, hermano. Aquí Cristo es el único ungido de Jehová. Cristo es el ungido y nosotros somos santificados en Él. Unge hombres de Dios. Amén. Pero la unción, primeramente, trae humildad. Amén. No jactancia. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad de cartas de recomendación como algunos de nosotros, dice Pablo en 2 de Corintios 3:1. O nadie se tenga en el mayor concepto de lo que es. Hermano. Necesitamos avivamiento, y usted lo sabe muy bien. Nuestro video está terminando. Dios me los bendiga, hermanos, ¿ok? Amén. No queremos criticar a medio mundo, pero lo que queremos es avivamiento. O sea, nosotros nos motiva esto. Amén. A mí me concierne esto. Yo quiero que la gente se convierta a Cristo. El hermano está listo ya. El próximo año, tal vez, si Dios en su providencia le permite, va para la Argentina. Él quiere plantar un templo. Nosotros queremos plantar templos bajo el fundamento bíblico, y nos concierne que las almas, porque es grande lo que hemos experimentado, hermano. Amén, hermano. Amén, definitivamente. Yo, mi testimonio no me deja, no puedo dejar esto pasar por alto, en el sentido que yo fui participante de la iglesia. Llevo 10 años practicando el cristianismo, por decirlo de una manera, pero yo era blasfemo. Iba a la iglesia y todo, pero... ¿Por cuánto tiempo? Por 5 años, hermano. Por 5 años. Yo iba a la iglesia, esto y lo otro. No tenías deseo de lo espiritual. No me importaba Dios. No, era un fariseo. No escuchaba la palabra del Señor. Andaba en contienda con mi esposa. Andaba en malicias. Andaba con truanerías. Andaba con malas palabras, esto y lo otro. Inclusive fumaba. Y iba a la iglesia, hermano. Y tú eres consciente de que un poder actúa ahora en ti, que has experimentado la regeneración. Definitivamente. El poder que actúa poderosamente. Definitivamente. Efesios 2 dice: vosotros erais, dice, o estabais, bajo la influencia del príncipe de la potestad del aire, dice. Y esta obra de Cristo en la cruz del Calvario, dice, me tomó y me hizo una transacción. Me tomó de la jurisdicción de Satanás y me puso en el reino de Dios. O sea, no es que yo lo decidiera. Yo iba a la iglesia, esto y lo otro. Dios tuvo misericordia de mí. ¿Sabe cómo? Yo le voy a dar testimonio de esto en un segundo. Yo estaba cansado de esto, hermano. Yo estaba cansado de esto. Dije: ¿por qué voy a la iglesia? Un compañero de trabajo, un argentino que ahora está en Argentina, me dijo: ¿por qué hablas así? Me dice: tú eres cristiano y hablas peor que el diablo, me dijo. Desde ese momento, yo empecé a pensar en estos aspectos. Una persona del mundo que no iba a la iglesia, no conoce nada de Dios,
Y yo iba a la iglesia solo por una religiosidad que tiene el ser humano en sí, en su naturaleza. Desde ese momento empecé a oír. Dios empezó a circuncidarme, me regeneró, hermano. Y ahora no puedo estar pensando en el mundo cuando sé que Cristo ha perdonado mis pecados, me ha lavado con su sangre, me ha comprado, dice la Biblia, hermano, con su sangre, me ha dado vida, ¿ok? Ha infundido fe, Dios me inclinó a Cristo. Este es el verdadero testimonio del Evangelio, hermano, el verdadero avivamiento, que el Espíritu de Dios lo está constriñendo a uno todo el tiempo, lo está construyendo, lo está redarguyendo, decimos los cristianos, de pecado, hermano. Amén. Esto es una de las señales en la que el Espíritu de Dios obra por gracia, no porque yo sea bonito, argentino, esto y lo otro, nada que ver. Es porque Dios es misericordioso, conforme a su elección, conforme a su voluntad, a su benevolencia. Él dice, yo pongo delante de mi rostro, dice, la misericordia. Sí. Esto es algo que aviva. Yo quiero que la gente comparta esto, que experimente estas cosas, hermano. Es un acto del Señor. Amén. Cuando la persona viene arrepentida a los pies de Jesucristo, amén, movidos por la predicación evangélica. Amén. Sacramentalismo es regresar a Roma. No seamos evangélicos sacramentalistas. Necesitamos experimentar el poder de Dios. La Biblia dice en 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, un cambio de vida, porque los corintios usted sabe que tenían muchos hábitos y costumbres. Amén. Amén. Y muchos no habían sido convertidos. Pablo dice, examinad vosotros mismos si está en la fe. Está terminando nuestro video, sí, hermano. Amén. Fernando va a hacer una oración rápida y va a decir unas palabras y nos vamos a despedir. Amén. Sí, estos hermanos muchos estaban prestando atención a huecas sutilezas, filosofías del mundo. Por eso Pablo les dijo esto que dice el hermano pastor. Entonces necesitamos meditar en qué posición están vuestras almas. Yes. ¿En dónde está su alma? Nosotros mismos. Nosotros mismos. Sí. Corremos peligro, no siendo que yo siendo heraldo para muchos venga a ser eliminado, sí, hermano. Claro, así dice la Biblia. Y un hermano de un avivamiento en Chile terminó en la homosexualidad después de haber Dios utilizado. Yo no sabía eso, me impactó cuando tú me dijiste. Sí, yo leí este libro. Este hermano enviudó y terminó en la homosexualidad. Es triste. Porque Dios hace lo que quiere, o sea, cumple su propósito. Nadie se jacte, de lo que es. Diré estas palabras rápidamente, y perdón, Fernando, en ese texto leímos que Él nos dará la lluvia temprana y la tardía. The latter day rain, Gordon Lindsay, William Branham y muchos de ellos empezaron a juntar en los 40 con Oral Roberts, el mero fundador del Evangelio de la Prosperidad, y muchos de ellos terminaron mal. William Branham sabemos que terminó borracho, negando la Trinidad de Dios, y murió en un highway en un accidente de carro. Mira, hermano, yo le voy a decir una cosa, examinaos dónde estamos parados. Hermano Fernando. Sí, porque como dice el escritor de los Hebreos, creo, hermano, para despedirnos, no sea que habiendo gustado de la buena palabra del Señor, luego luego no prestemos atención a semejante caso de desobediencia, sí, hablando del pueblo de Israel. Amén. Vengamos a ser desechados y no entremos al reposo del Señor. Yes. Esto es cuando la Biblia dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. No es que la salvación se pierda, sino que en un acto de reverencia, de temor de Dios, a la santidad, a que nos santifiquemos. ¿Por qué hemos sido llamados santificación, hermano? Y esto es lo que produce el Espíritu de Dios, un avivamiento a que inclina al ser humano, echa fuera las obras de la carne. Puede haber un avivamiento individual. Y hay hombres que han vivido un avivamiento toda su vida, como Whitfield, Wesley, Edwards, los Ávilas. Pero necesitamos un avivamiento colectivo. Necesitamos un avivamiento a nivel comunitario. El Evangelio tiene mucho que tiene mucho para darle a la comunidad. Vamos a orar para que el Señor obre, Amén. Señor Padre, del cielo y de la tierra, te damos gracias, Padre Santo. Necesitamos tu Espíritu. Amén, Señor. Necesitamos tu gracia. Te pedimos, Señor, que todos los hijos de Kansas City, Señor, y a nivel global, Padre Santo, tú avives la iglesia, Dios amado.
Tú tienes misericordia. Gracias. Míranos por medio de Cristo, Señor. Mira, Sí, Señor del cielo, el propósito de Cristo en nosotros, Señor. Dios del cielo, aviva al pueblo, Señor. Atráelos a tu palabra, Señor del cielo. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Señor. Convierte las vidas, Señor. Gracias por todos los audiencias, por Amén. todos los que han de mirar este video. Amén. Y siempre cítenos, cuando usted vea este video, va a estar viendo otros videos, ¿verdad? Relacionados con diferentes temas, Amén. enseñanzas de la Biblia. Así que Dios los bendiga a todos y muchas gracias. Amén. Gloria al Señor. Amén. Santo Dios. Amén.